como nosotros seguíamos dándole caña, un día pues fui al cine con una chica y estábamos ahí en San Gonzalo, en el Cursal. Bajamos las escaleras del Cursal y el zurdo: Elías, que nos tenemos que ir, tú y yo. Pues que nos tenemos que ir, que nos han cantado, que no sé qué, y que ahora se multiplica por 2 la condena del top. Y entonces pues nos dieron la oportunidad que hace Venezuela o Iruña. Y dijimos, a Iruña. Y ahí empieza mi vida en Iruña. ¿Clandestinos? Clandestinos, sí, total. Yo era Felipe Gómez. Sí, entonces ETA no existía. Prácticamente ETA era un movimiento prácticamente intelectual, por así decirlo. No había todavía ningún tipo. Y las acciones las íbamos haciendo nosotros. Egi Batasuna. Egi Batasuna. Y entonces es cuando Egi Batasuna luego decide, yo estando en la cárcel decide con todas sus armas y bagajes a pasar a ETA. Y ahí viene el cambio. Y yo me dediqué a montar historietas aquí, claro, pues entre ellas la Vuelta Ciclista y cosas más. O sea, bueno, y todo el movimiento global que luego nos cogieron aquí en Iruña en el 68. Y es cuando empieza ya la segunda parte de cárcel. Y bueno, pues de ahí tiramos hacia adelante. Allí, claro, en la cárcel te das cuenta que hay una perspectiva de largo tiempo, pues tienes que dedicarte a algo, ¿no? A mí me dio por el marxismo, por la filosofía y la economía política. Teníamos dificultades con algunos libros, pero como era solamente, Soria era para presos políticos, y Segovia la crearon también para presos políticos. No estábamos más que, pues estaba todo el comité central del Partido Comunista de España, estaban los anarquistas, estaba PCML, Paulino García Moya y toda esta gente, y luego los vascos. Los vascos estaba pues ahí Azulaika, estaba Joaquín Gárate, que le dio un tiro prieto aquí en Pamplona, le dio aquí en Los Caídos, estaba Bilbao Barrena, Balduino, Lotina, Echegaray, era un equipo mágico de vascos muy majo, o sea, y claro, había dificultades a veces con los libros, no te permitía, entonces tenías que tener autorización del maestro y del cura. Ya al final empezaron un poco a abrirse, ¿no? Pero había veces que te permitían meter caramelos, pues las hojas de los libros se hacían caramelos de estos de café con leche, se ponían un bolso de café con leche y una parte eran hojas y otra parte eran caramelos. Entonces me dieron los caramelos, me ponían una parte arriba, bueno, pues que pasen. Y lo primero que hacías era inmediatamente abrir las que eran de hojas, y esas hojas pues luego las cosíamos. Como teníamos para coser la ropa y para eso y tal, y conseguíamos los libros que más así. Luego ya después hubo una permisibilidad superior y ya llegamos a tener, pues bueno, pues por ejemplo, Marx prácticamente al completo, Lenin había bastantes cosas, y luego Gramsci, bueno, luego dependía ya del gusto de cada cual, ¿no? Y yo ahí es donde ahí me hice marxista, y marxista bastante radical, y claro, y seguí y sigo, y hoy dicen que bueno, que ser marxista que es un poco de moderno, que es un poco una cosita para gente un poco fuera de lugar, ¿no? Y sin embargo yo creo que todos los problemas pueden resolverse precisamente a través del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y no hay más.